con toda la información y los temas de actualidad hasta la hora 12:30. La temperatura a esta hora 25 grados 3 décimas. La humedad, vamos a ver si tenemos actualizado este registro porque me parece que este es el registro correspondiente a la hora anterior. No, pero 25,3 es lo que nos está informando el servicio meteorológico. La humedad del 34%, viento del sur a 9 kilómetros en la hora y cielo algo nublado. Bueno, estamos ahora con el contador Marcelo Olea, que siempre nosotros lo invitamos a Marcelo para que comparta con nosotros información sumamente importante, trascendente y sobre todo útil para la gente de todos estos cambios que se vienen con estas reformas que ha implementado el gobierno nacional, fundamentalmente reforma tributaria, reforma impositiva, y después, bueno, lógicamente, también lo que tiene que ver con reforma tributaria. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Ariel. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿por dónde empezamos? Hablando un poquito de los cambios que se vienen en materia impositiva, ¿te parece? Sí. Porque ya es ley, ¿no? Ya tenemos hecho, una ley sancionada por el Congreso que ha cambiado, no sé si sustancialmente, pero que ha hecho algunos cambios, que de acuerdo a lo que indica el gobierno nacional, lo que está buscando es ir simplificando un poco el sistema, por un lado, y generando algunos cambios que tienen que ver después con el financiamiento de cajas como la ANSES, porque ahora todo lo que es impuesto al cheque, por ejemplo, va a la caja del ANSES íntegramente. Y a partir de ahí, todo esto que tiene que ver con el acuerdo fiscal que ha generado con las provincias en materia también digamos, como para poner en caja a las provincias y que las provincias no desmadren sus números también, ¿no? sí. En anteriores oportunidades que hemos charlado ya hemos planteado inclusive los puntos de reforma que había aprobado diputados con media sanción y que fue a senadores y terminó aprobándose prácticamente sin cambios, pero lo cierto es que sí, la Nación terminó firmando el pacto fiscal con las provincias, eso obliga a la Nación a coparticipar determinados impuestos que no estaba coparticipando con las provincias y de esta manera permitirle a las provincias un mejor financiamiento. Como el caso de impuesto a las ganancias. Exactamente, ¿sí? Vos muy bien decías el impuesto al cheque, que se posterga su vigencia, como todos los impuestos nacionales, que son impuestos de emergencia, se va postergando, ni bien termine la vigencia, su periodo de duración, va a ir directamente a financiar 100% la caja de ANSES. De hecho, las cajas de ANSES han perdido niveles de recaudación con respecto al impuesto a las ganancias, con lo cual esto le va a permitir a la ANSES tener una mejor previsibilidad de lo que significa las jubilaciones a futuro. Lo cierto es que las provincias, a su vez con el pacto fiscal, siguiendo con lo que estábamos diciendo, se comprometieron a bajar el impuesto más distorsivo que tiene Argentina entre los impuestos provinciales, que es el impuesto sobre los ingresos brutos, y el impuesto de sellos, que también es un impuesto altamente distorsivo. Sucede que el impuesto sobre los ingresos brutos recauda muchísimos millones de pesos para todas las provincias. La provincia de hecho hay provincias que se resistieron bastante al tema de la baja en impuestos de ingresos brutos. No así Mendoza, porque Mendoza inclusive ya los venía recortando en algunos sectores, creo. Sí, Mendoza, con la aprobación de la ley impositiva vigente para el 2017, ahora se aprobará la vigente para 2018, ya estableció una baja paulatina de la tasa de ingreso bruto, que de por sí Mendoza tiene una tasa alta. La tasa general de ingreso bruto de Mendoza es 4%, comparativamente con otras provincias, es más alta. Bueno, para el cumplidor, para aquel contribuyente cumplidor que debe reunir ciertas condiciones, le van a ir bajando paulatinamente la alícuota de ingreso bruto. Pero esto es una decisión de la ley impositiva de Mendoza, al margen de la baja que se ha comprometido cada provincia del impuesto sobre los ingresos brutos como consecuencia de la firma del pacto fiscal. Esto se dice siempre de que es un impuesto sumamente distorsivo el tema de los ingresos brutos,
porque se aplica en toda la cadena de valor de un producto. Sí, es altamente distorsivo porque es un impuesto que grava, que alcanza la venta bruta neta de IVA. ¿Qué significa? Que por cada peso que yo vendo sin el IVA incluido, ¿verdad? Yo tengo que pagar un 4%, consideremos la alícuota general. Y acá este impuesto no toma en consideración las características del negocio, su estructura, su rentabilidad. Paga lo mismo un negocio más rentable que un negocio menos rentable. Y entonces es por eso que el impuesto es altamente distorsivo. Y el Estado se asegura un 4% de la venta bruta, cuando en algunos casos ese 4% termina siendo más nocivo que el mismo impuesto a las ganancias que grava la ganancia neta, es decir, el ingreso menos el gasto que la ley te permite descontar. Con lo cual, bueno, no deja de ser un impuesto distorsivo que ya hace años debería ser modificado, y más que modificado debería haber sido derogado por un impuesto a las ventas similar al impuesto al valor agregado que tiene la nación. Te pregunto si esto, digamos, puede repercutir en los precios en algún momento. Estos recortes en el impuesto a los ingresos brutos, ¿en algún momento esto puede incidir digamos, en el precio de un producto, bajando, digamos, sus costos? Yo creo que puede llegar a incidir, pero el comerciante siempre se resiste a bajar los precios. Claro. Salvo que por la ley de oferta y demanda vea disminuida sus ventas y entonces va ajustándose en base a la ley de oferta y demanda. Pero es muy raro que baje el precio. Bueno, ¿sí? y ahora vamos a otro tema que también ha sido tapa en los diarios últimamente, porque uno de los impuestos internos que modifica esta reforma tributaria del gobierno nacional es el impuesto interno en una franja de automóviles. Claro, sí. Que teóricamente ahora se les saca el 10% que tenían dispuesto interno. Automóviles que creo de gama media de 300... no quiero 380 a 900. Pero ahora aclaramos, 380 y 800 mil pesos. Sí, efectivamente son los automóviles de gama media con valor de fábrica comprendido entre 380 mil y 800 mil pesos, pero que en realidad ese valor de fábrica con los impuestos incluidos, el extremo mínimo, los 380, se van a 520 mil pesos aproximadamente. Claro. Y el extremo máximo, en vez de ser 800 mil pesos, se va a 1.300.000. Con lo cual, pasando en limpio esta situación, todos aquellos vehículos que tengan precio de lista, precio venta al público, comprendidos entre aproximadamente 520 mil pesos y 1.300.000 pesos, debería bajar el precio entre un 7 y un 10%. Claro, ¿vos crees que va a bajar el precio? Sí, va a bajar. ¿Sí? Va a bajar. Ya las concesionarias están trabajando. Sí, porque ahí es un sector en el que hay mucha competencia. Muchísimos modelos, inclusive que no pudieron sostener su precio y que estaban en el segmento inmediato anterior, el segmento de gama baja, hasta 520 mil pesos. Inevitablemente pasaron al otro segmento y ahora van a experimentar una caída no sé si va a ser del 10%, claro. ¿no? Convengamos que se estima entre el 7, 8%, pueden algunos modelos ser el 9%. Yo creo que los concesionarios deben haber sentido una pequeña merma en sus ventas en este mes de diciembre por mucha gente que va a comprar vehículos en esa franja y que está esperando que esto realmente se traduzca en una baja en el precio. Entonces deben estar especulando por ahí, en principio en no comprar un modelo 2017, ya comprar un modelo 2018. Totalmente. Y quizás un poco más barato. Sí. De lo que salía en el 2017. Sí, movimientos van a haber en ambos dos segmentos, tanto el de gama baja como el de gama media, que estamos planteando. En los de gama baja, porque muchos modelos venían conteniendo el incremento para no pasar a estar grabados con el 10%. Claro. Y que hoy inevitablemente van a aumentar de precio. Pero por el otro lado, por la ley de oferta y demanda, probablemente quien esté dispuesto a pagar casi en un vehículo de gama baja 500 mil pesos, quizás estaría dispuesto a pagar un poco más
e irse a un modelo de gama media con una baja importante en el precio. Entonces, seguro. Creo que van a haber movimientos sustanciales e importantes tanto en los de gama baja como en los de gama media. De todas maneras, el otro punto de esta reforma es una baja en el 10% en este segmento, pero sube el 20% en los de gama alta. Claro, los de gama alta que tenían el 10 se van al 20%. Se van al 20%. ¿sí? Pero se van a tornar inalcanzables algunos modelos sí. de vehículos. Sí, totalmente. De todas maneras es un segmento muy selecto. Sí, lógico. Muy particular. Ahora va a ser más selecto sí, que antes. Sí, totalmente. Totalmente, porque realmente 20% encarecen esos valores, encarecen. Imagínate, estás hablando de vehículos de más de $1.000.000, entonces un 20% ahí... Sí, 1.300.000 pesos. Claro, tenés $200.000 por lo menos en impuesto. En impuesto interno. En impuesto interno. Más nada el más IVA, 20%. Claro. Sí, realmente Argentina sigue manteniendo con este sistema tributario un delirio, ¿no? Convengamos que no lo puede modificar sustancialmente, esto es claro, hay que plantearlo con toda la realidad, pero los cambios estos siguen siendo parches, ¿no? Lamentablemente siguen siendo parches, el sistema tributario debiera modificarse sustancialmente, ¿no? Estos cambios son graduales, convengamos que es de acá a 5 años, 2022, es decir, que arrancamos 2018 hasta 2022. Algunos otros impuestos ya habían sido modificados, como el impuesto sobre los bienes personales que no caen dentro de esta reforma, habían sido modificados por la ley de sinceramiento fiscal en una cápite que contemplaba la ley de sinceramiento fiscal, y las pymes lograron como uno de los 5 beneficios la derogación del impuesto a la ganancia mínima presunta, pero por la ley de fomento para las pymes, que convengamos tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018, queda un año de vigencia de la ley PYME. Con lo cual vamos a tener novedades antes de fin del año 2018, el que viene, respecto de probablemente la postergación de la ley de fomento para PYME o probablemente una nueva ley que termine apuntalando un sector tan débil como son las pequeñas y medianas empresas. Antes que nos vayamos de tema y siguiendo con el tema de impuestos internos, finalmente los espumantes se salvaron. Se salvaron los espumantes porque ya lo habían preacordado con el gobierno. Quedaron las cervezas con un 14% del 8%, saltaron excepto artesanales. Las artesanales quedaron con un 8%, quedaron en el 8%, y las que tienen graduación alcohólica menos de 1.2 grados, esas quedaron exceptuadas. Hay varias fábricas de cerveza artesanal acá en nuestra zona. Sí, que probablemente, y además está bien, ¿no?, que se termine fomentando la fabricación de cervezas de menor graduación alcohólica, ¿no? Primero porque no van a estar grabadas y segundo porque van a ser más saludables seguramente. Y bueno, los whiskies y todas las bebidas blancas subieron en el impuesto interno. Sí. 26% la máxima alícuota, las bebidas espirituosas, se había planteado en la reforma 29%. Van a volver a ser algunos whiskies también un objeto de lujo. Sí, son bebidas muy selectas también. Yo creo que es como el cigarrillo, ¿no? El cigarrillo la gente igual lo consume, por más que aumente el precio, porque es un vicio inevitable. El cigarrillo también cambió. El cigarrillo, sí, 73% la alícuota. Siempre fue alta la alícuota de los cigarrillos, porque la idea es desalentar el consumo, ¿no es cierto? ¿Esto en el mundo se maneja de la misma manera? Sí, de la misma manera. Sí, porque precisamente lo que se pretende es desalentar el consumo, ¿no? Pero bueno, la gente va a seguir consumiéndolo. Eso es inevitable. Sí, seguro. Bueno, y otro de los cambios sustanciales, Marcelo, tiene que ver con la renta financiera. La renta financiera. Sí, es un tema complejo, ¿no? Porque ahora de todas maneras es un tema que se venía pidiendo. Ya se venía pidiendo desde hace mucho. Sí, se venía planteando. Ellos, creo que en el proyecto original que va a parar al Congreso, de parte del Ejecutivo... Y mirá la paradoja de que la anterior gestión, que teóricamente era, digamos, políticamente más progresista, no hizo estos cambios, y los hace un gobierno llamado más neoliberal, por llamarlo de alguna manera. No sé si es exactamente el encuadramiento, pero algunas paradojas en esto, ¿no? Sí, entiendo que la franja de depósitos a plazo fijo, sobre todo de los que sustituyen, porque tienen similares características, los depósitos de plazo fijo, como pueden ser inversión en bonos o títulos del Estado, obligaciones negociables, de la bolsa de valores, el universo es muy pequeño, y entonces han hecho un cálculo del impacto que tendría gravar este tipo de renta, y que inevitablemente no iba a generar
grandes perjuicios o grandes consecuencias. Con lo cual, bueno, quedó finalmente, y ahora sí lo podemos decir con propiedad, porque claro, siempre cuando hemos venido a plantear el tema de la reforma, siempre es como que uno lo plantea de manera muy dudosa. Y porque no estaba firme. Claro, lógico. No sabe cómo finalmente iba a quedar, pero ahora ya finalmente quedó. Los intereses de plazos fijos, caja de ahorro, obligaciones negociables, quedan, fondos comunes de inversión, perdón, quedan grabadas en pesos con el 5%. Bueno, 5%. Tengo una pregunta. Las cajas de ahorro, los rendimientos de caja de ahorro de cuenta sueldo, ¿también? Van a estar grabados también. Sí, porque son intereses de caja de ahorro. La ley es muy clara. La ley es clara, habla de intereses de caja de ahorro. Uh-huh. ¿Sí? Igualmente tenemos un mínimo no imponible de 57.000 pesos anuales, que significa que si vos ganaste por intereses en el año menos de 57.000 pesos, no vas a pagar nada. No va a estar grabado porque es un mínimo no imponible que se llama. Y por arriba de ese número vas a pagar el 5%. El 5% por arriba. Lo hiciste en pesos. Uh-huh. Si la caja de ahorros en pesos, si el plazo fijo en pesos, si los títulos son en pesos, si las obligaciones negociables son en pesos. Si son en dólares o indexables por inflación, pagás 15%. Claro. Se aprobó exactamente igual como lo establecía como estaba el proyecto. La reforma, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Ocurre que ya está prevista la reglamentación de AFIP respecto de la retención que va a tener que practicar el banco. Por ejemplo, vamos al caso más común, ¿no? El depósito a plazo fijo, ¿no? Uh-huh. Al depositante. Ya está previsto en el régimen hoy vigente de retención general de impuesto a las ganancias, que es la Resolución General 830 del 2000, que el banco le va a sacar al depositante, en concepto de retención, un 3% o un 10%, dependiendo si está inscripto en el impuesto a las ganancias o si no está inscripto en el impuesto a las ganancias. Uh-huh. Cuando la alícuota que el sujeto tiene que pagar, convengamos que la mayor parte de los depósitos son en pesos, porque en dólares pagan muy baja renta, la alícuota por el impuesto que deberían pagar es del 5%, con lo cual si no está inscripto en el impuesto, el banco le va a terminar reteniendo el 10%, le va a sobrar por retención impuesto del que después, una vez concluido el año, va a tener que pagar. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Para que lo entienda, va a tener que ir a inscribirse a la AFIP, sacar la quit si no la tiene, e inscribirse en el impuesto a las ganancias, para que el banco le retenga el 3% y después liquide la diferencia por el 5% restante. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, estas son cuestiones más técnicas, pero que los asesores de las distintas personas les van a ir sugiriendo para que vayan realizando. ¿Sí? ¿Cuál tenés idea el impacto que se prevé de ese impuesto, del tema de el impuesto a la renta financiera? Yo creo que va a ser muy bajo. Ya el dólar fue la real expresión de un poco la decisión de la gente de no constituir depósitos a plazo fijo, precisamente porque quedaron alcanzados. La gente especula mucho con el dólar porque las diferencias de cambio de las personas físicas, de las personas humanas, cuando el sujeto no es habitualista, esto que compra y vende y lucra con esto de comprar y vender, están no grabadas, ni siquiera exentas, están fuera del alcance de la ley. Pero claro, es muy probable que el sujeto termine convirtiéndose en habitualista porque va a irse al dólar y va a terminar comprando, vendiendo en un intento de especulación y resguardo, ¿sí? Así que probablemente el Estado esté firme en controlar toda esta clase de movimientos. Pero volviendo, ¿no? Es muy probable que esto termine desalentando los depósitos a plazo fijo. La consecuencia no es buena porque la idea del depósito a plazo fijo... Va a aumentar la tasa. Claro, va a aumentar la tasa un poco para neutralizar el impacto que tiene el impuesto, ¿sí? Uh-huh. Y además eso va a encarecer el crédito, indudablemente. Va a encarecer el crédito porque los bancos prestan siempre a una tasa superior a la que pagan por una cuestión de ganancia o spread bancario, y entonces esto seguramente va a encarecer ambas dos tasas. Claro. ¿Sí? Uno siempre pensando no en el crédito por ahí, el crédito, digamos, para el consumo, no, el crédito para empresas que son las que por ahí necesitan el financiamiento para el giro de la empresa. Sí, totalmente. Sí, va a terminar conspirando, ¿no? De todas maneras... Y eso porque después también eso se traduce en costos
y en el valor del producto. O sea, yo tengo un determinado, fabrico un determinado producto, se me generan desequilibrios financieros, tengo que ir al banco a pedir plata para sortearlos. El banco me encareció el crédito y bueno, eso va a impactar en los costos de mi producto. Cuando ese producto salga a la góndola y va a ir otro precio. Sí, totalmente. Fíjate vos que uno de los problemas graves que tienen sobre todo las pequeñas y medianas empresas en la Argentina, además del sistema tributario, el régimen laboral, etcétera, es el acceso al financiamiento. Siempre el financiamiento en Argentina ha sido exageradamente caro. De hecho, hace muchísimo tiempo desembarcó la banca extranjera en Argentina. ¿Pero por qué desembarca la banca extranjera masivamente en la Argentina? Porque en los países de primer mundo los bancos cobraban una tasa no más del 5% anual. Y en la Argentina las tasas anuales son, bueno, depende de las líneas, pero son altísimas. Las tasas, inclusive aún de los depósitos, de los préstamos hipotecarios, ¿no? Que tienen una garantía. Yo creo que real. Argentina debe ser de los países en los que más rentabilidad tienen los bancos, indudablemente. Sí, los bancos son el rubro en el mundo de mayor rentabilidad y le siguen las compañías de seguros. Está bien, pero del mundo, la Argentina me parece es que increíble las tasas que tiene. Por eso el acceso al financiamiento en algunos casos es un dulce para los bancos. Inclusive es inalcanzable, porque el banco califica crediticiamente, el central los obliga con determinadas condiciones, hay 5 o 6 calificaciones de crédito y en función de eso te otorga o no te otorga el crédito. Y si te lo otorga con las condiciones de rigor que le exige el central a cada banco. Saliéndonos un cachitín del tema puntual de lo que tiene que ver con reforma impositiva, que quedan un par de puntos, creo, todavía por ver. ¿Qué opinión te merece esto que ha pasado con el dólar en los últimos días? Creo que es el síntoma que se sigue manteniendo intacto y que tiene que ver con la imprevisibilidad de la economía argentina, ¿no? Frente a estos cambios, frente a agravar la renta financiera que venía de alguna manera quedando exceptuada del impuesto y frente a también la incidencia de otros factores como pueden llegar a ser las vacaciones, etcétera. Aguinaldo. Y yo creo que hay mucha gente que por ahí a lo mejor una partecita del aguinaldo trata de dolarizarlo para tener un ahorro. Sí, y eso multiplicado por los miles de millones de pesos de aguinaldo que se pagan en el país. Y bueno, eso hay gente que se va y compra poquitos a lo mejor, ¿me entendés? Pero dice, no, yo voy a comprar, no me voy a gastar todo el aguinaldo, voy a dejar un 20, un 30%. Pero preservo. Claro, lo preservo, compro unos dólares y me los guardo. Sí, convengamos que hay un montón de factores que han conspirado y que han jugado a que esto pase. De hecho, la presión de los sectores que dependen del tipo de cambio, que son los sectores exportadores y que son motor de la economía, como es el campo, la misma industria automotriz, por ahí, bueno, juegan muy fuerte a que el atraso cambiario no se vaya consolidando cada vez más, ¿no? Porque convengamos que el atraso cambiario es un hecho. Ellos han planteado un dólar de 20 pesos, bueno, ha llegado a casi tocar, ¿no?, los 20 pesos, ahora retrocedió bastante. Sí, retrocedió y dicen que va a retroceder más la semana que viene. Bueno, pero por eso el Estado está tranquilo porque con las reservas que tiene el central puede cómodamente manejar el tipo de cambio, pero lo puede manejar muy cómodamente. Sin transpirar demasiado. Sin transpirar demasiado. Lo que pasa es que, bueno, si lo baja demasiado, esto provoca atraso cambiario. Lógico. Y los sectores motores de la economía seguramente se van a quejar y van a perder lo que se denomina competitividad. El tema es que uno se asusta porque lamentablemente nuestra economía está totalmente dolarizada. Bueno, entonces, es un hecho. Entonces, este aumento en el dólar y se traduce en el precio de los productos. Totalmente. O sea, que no retroceden. Claro. No terminan. Exacto, porque cuando porque llegó los otros días inclusive a 19,50, creo. Sí, 19,50. Ha habido un montón de productos que ya llevaron los precios más o menos a esos parámetros. El tema es que si ahora el dólar retrocede, como ya lo está haciendo, y vuelve la otra semana a estar a 18,50 o 18, el precio de esos productos ya no vuelve atrás. No vuelven a retroceder. Pero bueno, hay dos condimentos que hacen que el dólar suba o que tenga picos de suba importante y que tienen que ver con que, como vos decías, la economía está muy dolarizada y por el otro lado
la imprevisibilidad que sigue teniendo la economía argentina. Es decir, no hay certidumbre hacia adelante. Entonces la gente, al no tener certidumbre, toma decisiones en el corto plazo. Y una forma de preservar es con el dólar, porque es más fácil inclusive de adquirirlo. Al dólar sigue existiendo el dólar paralelo, con lo cual también se pueden realizar operaciones en ese contexto. Por primera vez desde que salimos del cepo, estaba leyendo que ha habido, digamos, se ha frenado un poco la venta de dólares en la calle. Es decir, cuando empezó a escalar en estos valores, ya no había tanta disponibilidad de dólares en los bancos para comprar como en algún momento. Se ve que los bancos también toman sus medidas de prevención en esto. Sí, por ahí también para que la gente entienda algo que es muy importante siempre tener presente, y que esta es una regla básica en el mundo: cuando la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta del dólar supera los 6 centavos, eso marca imprevisibilidad del valor del tipo de cambio. Claro. En el caso nuestro realmente estamos en el extremo máximo. Claro, estamos en más de 60 centavos. Sí, en algunos casos, viste, la diferencia son de 70, 80 centavos, depende claro. el banco o la casa de cambio. Sí, pero mínimo eso, 60 centavos, claro. 50, 60 centavos. Con lo cual, quien invierte en dólares y lo hace en el corto plazo, lo tiene que hacer para preservar valor y no salir a venderlo de inmediato, porque pierde muchísimo con la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Te propongo, Marcelo, hacer una breve pausa. Estamos en las 11 de la mañana. Bueno, compartimos algo de música, enseguida volvemos. ¿Cómo no? El 91.5, las noticias con